Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a Juan Pablo y a Roberta, por haberme invitado a acompañarlos en esta preciosa velada. Estoy muy agradecida y tengo muchas ganas de que comencemos este recital. Bueno, ya han pasado unos cuantos años desde aquel primer número de la revista Animal Sospechoso dedicado a la poesía venezolana que se titulaba Contra la Barbarie, y desde entonces pues han cambiado muchísimas cosas para nosotros en Venezuela. Desde aquellos inicios de nuestro proceso sociopolítico y como consecuencia paradójica, nos encontramos ahora con lo que Juan Carlos Méndez Guedes considera como el verdadero primer boom internacional de la literatura venezolana. Así, en países como España no solo se distribuye la obra de autores de Venezuela, sino que se produce, se publica, se difunde, se celebra. En este sentido, el nombre de este recital, La Casa por Fuera, juega ingeniosamente con nuestra nueva realidad cultural. Esta casa, que en el libro y en el poema homónimo de la maravillosa Luz Machado se sostenía por dentro, sigue necesitando de nuestras dos manos para sostener su cal, con nuestros huesos. Y algunas de estas manos que atienden su súplica del universo, como dice Luz Machado, son las que van a componer el recital que nos están reuniendo hoy. Esos son Luis Enrique Belmonte, Carmelo Chillida, Laura Craco y Verónica Jafé. Así que sin más dilación, vamos a empezar con Luis Enrique Belmonte, poeta, músico, terapeuta y médico psiquiatra. Ha publicado 11 libros, como por ejemplo Cuando me da por caracol, Salvar a los elefantes, Compañero paciente y Botadero, además de aparecer en múltiples antologías nacionales e internacionales. Ha recibido el premio Fernando Paz Castillo en 1996, el premio Adonais en 1998, el premio de la Sexta Bienal Mariano Picón Salas en el 2005 y la Medalla Internacional de Poesía Vicente Gervasi en el 2014. Actualmente reside en Barcelona. La suya es una poesía que surge desde lo íntimo, muchas veces desde lo cotidiano, ajena de grandilocuencias y exaltaciones. Su voz poética se encuentra en una exploración interior constante que alumbra una obra que transita la pérdida, el duelo y la búsqueda de un arraigo o un retorno de las noches más oscuras del alma. Movimientos poéticos que no rechazan la oscuridad, sino todo lo contrario, la abrazan y con ello atisban, intuyen la posibilidad de la luz. Se configura entonces un sujeto lírico que tiende a observar el mundo normal y cotidiano desde una fuera interior, una mirada que le permite capturar, por ejemplo, la vasta soledad que se puede abrir en medio de la estridente urbanidad de nuestro mundo. Así que con él los dejo. Bueno, buenas noches. Gracias a Juan Pablo, de verdad, y a todos los animales sospechosos que hay aquí por habernos invitado. Sí. Bueno, quisiera abrir esta lectura. Tenemos 10 minutos, creo, ¿no? Sí. Voy a abrir esta lectura con el poema de Luz Machado, que da título a esta especie de reflexión en torno a la casa por dentro o por fuera, ¿no? Y bueno, esto es un poema escrito por una gran poeta venezolana que ha tenido un reciente renacimiento, ¿no? Pero bueno, esto es un poema escrito en 1948. La casa por dentro. Se la dedica a la poesía, no es casual. La casa necesita mis dos manos. Yo debo sostener su cal como mis huesos, su sal como mis gozos, su fábula en la noche y el sol ardiendo en mitad de su cuerpo. Deben dolerme las cortinas y sus gaviotas muertas en el vuelo, conmoverme el jardín y su antifaz de flores dibujado, el ladrido inocente acusando de no haber alcanzado los espejos y las puertas abiertas para las recién casadas, con su rumor de arroz creciendo bajo el velo. Debo atender su réplica del universo, la memoria del campo en los floreros, la unánime vigilia de la mesa, la almohada y su igualdad de pájaros dispersos, la leche con el rostro del amanecer bajo la frente, con esa yerta soledad de una azucena simplemente naciendo. Debo quererla entera, salida de mis manos, con la gracia que vive de mi gracia muriendo. Y no saber que hay un pueblo de trébol
con el mar a la puerta y sus nombres, y sin nombres ni lámparas. Bueno, entonces voy a hacer un breve panorámica, así un poco de algunos poemas que he escrito. Voy a empezar leyendo un poema escrito hace muchos años y de un primer libro que se llama Cuando me da por caracol, del año 97 creo. Cielo por equivocación en mi ventana. Lleva un epígrafe que dice: porque en el fondo lo que amo es lo que pasa. Es de Pierre Reverdy. Yo poco sé de grandes cielos, pero esta tarde la ventana me ha regalado uno con nubes y vientos y seres voladores. Yo no sé mucho de mecánica celeste, sin embargo, he tenido que reparar un espejo incrustado en un globo aéreo. No es gran cosa este cielo que se tropieza con un cable eléctrico. Cuando un pájaro rojo lo atraviesa, un grito de Olimpiadas se escucha en el patio. También la abuela siente un escozor de peces alegres en las plantas de sus pies. Yo poco sé de cielos. Esta tarde ha encallado uno en mi ventana, ensanchada como un lago, duplicándose a sí misma. Este cielo, que bien podría caber en un cajón del closet, viene de muy lejos en el tiempo. Varios siglos y ventanas conocieron su modesta majestad cuando el ocaso amorosamente le alisaba los cabellos. Este cielo tiene un tinte amarillento, un relinchar de caballos sedientos, huesos calcinados, armaduras desvencijadas, tantas batallas gloriosas ahora intervenidas por el pasto. Este cielo busca el alivio de un riachuelo en su camino, por equivocación, hoy ha pernoctado en el cristal de mi ventana. Vale, entonces ahora les voy a leer un poema que tiene que ver con la casa por fuera y por dentro, ¿no? Bueno, ese se llama La Travesía. Es un libro que lleva el título de Vendrá otra larga travesía. Este libro se llama así, La Travesía. Vendrá otra larga travesía. Habrá que volver a imaginar espacios tan amplios como la piel de la luz sobre las paraderas, y andar en zancos por las ferias o en los andenes y cuidarse de las zancadillas y de los salvoconductos. Habrá que pasar la mano sobre el lomo de los que yacen en las plazas y despedir con esa misma mano a los que se van quedando en los zanjones. Habrá que volver a empañar los cristales con el hálito de quien se despereza de un largo invierno. Vendrá otra larga travesía. Tendremos que preparar las alforjas, sabiendo que más nunca volveremos por el mismo camino. Tendremos que afilar las herramientas, los colmillos, el corazón, sin que se seque el pozo de agua clara. Será como abrir los brazos ciegamente. Será como ir por un oscuro barranco y confiarse al fulgor del último cigarrillo. Será como despertar de un largo sueño con los ojos del horror, el nuevo día, la maravilla. Vendrá otra larga travesía. Y para terminar, creo, voy a leer dos poemas. El siguiente también va en esa misma onda, del mismo libro que se llama Vendrá otra larga travesía, que creo que es un libro del 2006, publicado en el 2006. El polen de una región perdida. Miraron atrás y no encontraron nada. Volvieron a mirar y nada había. Sabían que no pertenecían a ningún lugar. Una polvareda aventaba antiguas lamentaciones. Dios los había abandonado.
Dios los había lanzado a las arenas en donde se extravían los peregrinos y continuaron andando con los ojos abiertos, como quien entra a una caverna desconocida, como quien mira su amor bajo un arco de jazmines. Iban buscando repliegues de luz sobre las hojas y los troncos del camino. Iban esparciendo por el mundo el polen de una región perdida. Y ya como para terminar esta lectura, bueno, voy a leer un poema de un libro que está recién salido. Me llegó ayer. Está publicado por Pretextos y se llama Botadero. Este libro este poema es de este libro. Vamos a ver cuál es el que más conviene para el cierre. Ok, este se llama La Marcha de los Radicales Libres. Aconsejan ejercicio físico, frutos rojos, hierbas verdes, zinc, selenio, magnesio, vitamina C, no carnes rojas, no azúcar, no grasas saturadas, no trasnocho, no estrés. Para intentar revertir las huellas que deja en el cuerpo la marcha de los radicales libres. Inestables y reactivos, de vida efímera y caótica, los radicales libres oxidan todo aquello que se encuentran a su paso, atacando las membranas y el material genético de los seres combustibles. Dicen que su volátil presencia obedece a la incesante búsqueda de su electrón perdido. Todo radical libre tiene un alelo extraviado, una parte de sí mismo que se ha dado a la fuga, y es por eso que son impares y solitarios, y sus breves enlaces son extremadamente débiles, aunque marchen juntos en una eterna cadena de robos fugaces. Si bien es cierto que el tabaco, el chorizo, la radiación solar, el hierro, la gasolina o el alcohol aceleran la marcha de los radicales libres, tendríamos que decir también que su marcha es indetenible. Desde los tiempos remotos, hace 3.500 millones de años, en que aparecieron los primeros vegetales sobre la Tierra. La marcha de los radicales libres deja huellas en todo lo que respira y se desgasta. Son la prueba corrosiva de la existencia de Dios. Igual que una llave oxidada, el leño consumido por el fuego o la piel arrugada de un tomate. Venga, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con Carmelo Chillida. Ha publicado El sonido y el sentido, versos caseros, un poema de amor, Desde el balcón, Rojo como la cabeza de un fósforo y Juegos privados, así como ensayos, crónicas, notas sobre libros, música, artes plásticas y traducciones al inglés. Poemas suyos han sido recogidos en varias antologías, fue coordinador editorial del suplemento Cultural Literales, estudió en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció docencia por más de 20 años y actualmente vive en Madrid. La poesía de Chillida no es, según afirma él mismo, muy amiga de las alegorías. Su voz poética es clara, de un lenguaje directo que interpela constantemente al lector, cuyo sujeto lírico procura, en la medida de lo posible, allanar el camino, ofrecer una mediación minimalista entre la expresión poética y lo que llevan las palabras que dice. Conversacional y confesional, las observaciones y comentarios en torno a la cotidianidad, aparentemente simples, con los que se conforman sus versos, esconden y contienen en realidad un inmenso abismo de emocionalidad y pasión. La sugerencia de la hondura reflexiva de su obra se sostiene, en principio, por la delicada musicalidad de sus versos. Aficionado a la mezarrima gracias a Garcilaso y a las aliteraciones gracias a Rubén Darío, sus reflexiones metapoéticas, alusiones a la memoria de la infancia y, sobre todo, su gozo y disfrute de lo cotidiano suenan a la tradición de Occidente, a Strand, a Cadenas, Pascal, Eliot, Borges, entre muchos otros. Con él los dejo.
Hola, buenas tardes. Quisiera primero que todo agradecer a todos los presentes, todos los que vinieron, a los amigos que siempre están conmigo, a mí, especialmente a mi cuñada, la artista plástica Natalie Rocha Capielo, que ha sido la autora de las dos bellas portadas de mis dos últimos libros. Quisiera agradecer, por supuesto, a Juan Pablo Roa por la invitación y Animal Sospechoso, y también a Casa de América por acogernos. Sí, porque yo con esto me enredo. Vale, gracias. Vale. Complicado leer después de Belmonte, porque para mí es el mejor poeta de nuestra generación, o de dos generaciones seguidas a lo mejor. Yo venía con la misma idea de él, de leer poemas, así como uno de cada libro, poemas sueltos y eso, pero bueno, en el tren cambié de idea y voy a leer sencillamente poemas de mi último libro, que se llama Juegos Privados. El autor anda buscando un tema. El tema busca un autor. Se encuentran en la parada del autobús, pero cada uno lleva rutas distintas. Se cruzan en la entrada del edificio y ni siquiera se dan los buenos días. Se topan en el ascensor y durante 7 pisos son incapaces de mirarse a los ojos ni dirigirse la palabra. Durante 7 pisos miran al techo, las barandillas, al suelo más que todo. El autor recorre una y otra vez los libros de su biblioteca y en cada página el tema trata de hacerle señas, revolotea invisible. El autor escribe unas palabras, se detiene, piensa un rato, las borra. Se queda contemplando el centro de la famosa página en blanco. Luego escudriña en las esquinas, los rincones, los recovecos y nada, que no aparece lo que anda buscando. Finalmente el autor abandona la búsqueda y se va a ver televisión refunfuñando. Y el tema se queda sin nadie que lo escriba, perdido, desperdiciado, refunfuñando. Aunque es domingo en la mañana, el timbre repica y vuelve a repicar. Vienen a ofrecerte el último objeto que aún no ha salido al mercado a un precio increíble. Quieren que escuches la palabra de Dios interminablemente, que compres una Biblia y salves tu alma del infierno. Han sido designados para entregarte un premio que ganaste en una rifa para la que no compraste ningún boleto. Te harán una oferta que no podrás rechazar. Solo tienes que firmar este papelito, pero eso sí, no con tinta, sino con tu sangre, un pequeño detalle. Tú los observas por la mirilla, sosteniendo el aliento y la risa. Que se queden ahí todo el tiempo que lo deseen. Que el timbre repique y repique. Pueden estar seguros de que esta puerta no se abrirá. Que vayan a tocar al apartamento de al lado, a ver si encuentran a alguien dispuesto a perderse esta espléndida mañana de domingo. A Marianne Moore.
Las arañas son unos bichos buenos. Yo mato moscardones y mosquitos. A las arañas nunca. Una palmada rápida y listo. Una manchita de sangre en la pared que luego limpio minuciosamente. Las arañas se comen a los mosquitos. Se las amañan para enredarlos en su telaraña y así evitan que nos piquen y succionen cual vampiros nuestra sangre tan preciada, el líquido que circula incansable por nuestro cuerpo y nos mantiene vivos. Amigos, dejen tranquilas a las arañas. Déjenlas trabajar con sus 8 patas. Maten, pero no a esos buenos bichitos. De niño mi abuela me leía los horóscopos y yo los escuchaba como si contuvieran un aire oracular. Luego crecí y no leía horóscopos, o si los leía no les daba mucha importancia. Algunas veces trabajando en un periódico, la astróloga olvidaba enviar su horóscopo y me tocaba a mí escribirlo signo por signo, juntando retazos en mi memoria de los horóscopos que había leído, sin pensar qué pensarían los lectores en espera de guía espiritual y sin remordimiento alguno. Un día conocí a una mujer a la que le gustaban mucho los horóscopos, casi tanto como ella me gustaba a mí. Todos los fines de semana me leía mi signo y luego me leía el suyo. Yo escuchaba prestando enorme atención, tanta que volví a sentir ese aire oracular. Besos y caricias acompañaban siempre la lectura. Nos deteníamos en las frases promisorias y nos burlábamos de los malos augurios. Así me fui aficionando a los horóscopos. Era lo primero que leía en el periódico. Pero fue pasando el tiempo y casi sin darme cuenta, cada vez me fijaba más en las frases que ocultaban amenazas que en las que ofrecían un futuro lleno de paz y amor. Así andan ahora las cosas. Los fines de semana ya no compro el periódico. Adivinen por qué. Qué bien me lo paso con mi diccionario de mitología griega y romana. En el libro Hermes recién nacido le roba ganado a Apolo y una vez descubierto aplaca su ira regalándole la lira. De ahí viene la palabra lírica, como bien saben los amigos poetas. Apolo, justamente, dios de la música armoniosa. Hermes, dios de las encrucijadas, de los ladrones y por tanto de los comerciantes, ante ti me inclino. En el libro muere Aquiles, asesinan a Agamenón, se pierde Ulises en su viaje de regreso a Ítaca. En el libro Orfeo desciende a los infiernos en busca de Eurídice, se desposan Eros y Psique. En el libro te tengo guardado un lugar especial, bella Afrodita, la más bella de todas, la que hace nuestra vida más llevadera. Ah, déjenme tranquilo, echado en el sofá, con mi diccionario de mitología griega y romana. Tengo derecho a permanecer callado, pues de lo contrario, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Podría venir por mí la policía y, si me interrogan, permanecer callado resultaría sospechoso. Podrían llevarme ante un juez, llevarme a un juicio con abogados y todo.
y después del largo proceso de acusaciones y defensas, el jurado se retiraría a emitir un veredicto. Hasta podrían llamarme a declarar al estrado y en ese caso permanecer callado sí sería fatal. Una sencilla explicación aclararía todo, pero con una tosudez de burro no me da la gana de abrir la boca. Misterios de la mente. Ya viene llegando el jurado. No tardo mucho en deliberar. Ya van a dar el veredicto. Ya el juez lee el papelito. Aún no se sabe si absolución o condena. Ya toma su martillote que se demora en el aire antes de caer sobre la mesa de caoba pulida. Vaya lío en que puede meterse alguien que solo quería permanecer callado y tranquilo un rato. Te debo una disculpa, Strand, por intentar copiar tus versos, y otra peor, por no haber logrado siquiera una imitación decente. Releyéndote, enteramente sumergido en tus poemas, de pronto la página se me resbala de los dedos y brinca sola hasta la primera y me encuentro la escritura manuscrita. For Carmelo, Mark Strand. Y es entonces cuando recuerdo que te conocí en el hotel donde te alojabas en Altamira y estuvimos conversando por lo menos una hora. Siempre sonriente, siempre irónico, siempre delirantemente jocoso. Recuerdo que te pregunté si te habían llevado a la playa y me dijiste que para el viaje a Los Roques había que levantarse a las 3 de la madrugada. Y ese último añadido tan tuyo: a esa hora yo no me despierto ni para ver a Dios. Aquí no hay nada inventado, todo esto es real. El zumbido de las moscas inunda la casa en estos días calurosos. Las moscas vuelan en zigzag, zigzaguean pesadas, más que los mosquitos, pero menos que los moscardones. Zum, zum, su zumbido interrumpe el silencio del que lee, nos distrae de lo que estábamos haciendo, nuestra mirada se queda flotando en el aire. Zum, zum, su vuelo es errático, cambia de dirección a cada instante. De pronto la mosca reina irrumpe en la cocina. Sus costumbres y hábitos, el asco que inspiran. Ese es el poema de hoy, el poema de las moscas. Y para terminar, queridos poetas de principios de milenio, os invito a dejar la quejumbre. Total, ¿qué ganamos con tanto ayayay? Ya van 20 siglos de lamentos. Me parece que es como suficiente. Que el tiempo huye irreparable es cierto. Que la vida está llena de sufrimiento también es cierto. Pero quizás sea hora de relajarnos un poco y aceptar simplemente que las cosas son así. Cada amanecer nos regala un día sin estrenar y esto no será para siempre. ¿Qué hagamos con ese día? Es asunto de cada quien. Regocijémonos. Alcemos las copas, brindemos y apuremos el trago hasta el fondo. Y ahí están nuestras bellas, dulces mujeres. No peleemos con ellas. Compremos flores y brindémosles placer y alegría. Queridos poetas
de verdad os invito a dejar el ayayay. Sí, quizá ya vaya siendo hora de empezar más bien a dar las gracias. Gracias. Vale, vamos a continuar ahora con Laura Craco, escritora, viajera y filóloga clásica, autora de varios libros de poesía, cuento y novela, entre los que se cuentan Mustia Memoria, Safari Club, África Íntima y Exiliada, además de Bailes y Sombras, que se encuentra en imprenta. Además, ha publicado artículos y otros en periódicos y revistas y aparece en numerosas antologías hispanoamericanas. Estudió filología clásica en Mérida, en Venezuela, y en la Universidad de Atenas. Fue profesora de latín, literatura latina y literatura griega en el Departamento de Clásicas de la Universidad de los Andes, en Mérida. Actualmente reside en Madrid. La propia Craco define su poesía como narrativa. Sus poemas conforman la parte de un todo, de un libro que cuenta, como solo la poesía puede contar, una historia mayor, que trasciende y a la vez dota de un significado más profundo a cada poema. La condición de extranjería representa el centro de gravedad principal de la mayoría de los poemas de largo aliento de Craco, plagados de sujetos líricos, de personajes que reflexionan en torno a ella o que de una forma u otra la encarnan en sus pieles. Esta voz poética extranjerizada es también la que elabora una lectura de imágenes de la historia y la memoria fundacional de Occidente. Desde una memoria del cuerpo en tiempo presente, su voz poética se vincula crítica y afectivamente con la mitohistoria grecolatina, egipcia y bíblica. Esta corporalidad inevitable de la materialidad y animalidad, de lo que significa ser mujer, está imbricada también con la condición de extranjería del alma. Con ella las dejo. Hola, gracias a los muy sospechosos y a los menos sospechosos que están aquí. Lo primero que voy a leer es del libro que está en imprenta, de Baile y de Sombra, y luego de un libro que estoy trabajando que se llama Venequia. Invierno. Las letras se estiran sin cuajar en el cielo helado. Las pisadas llegan después del hombre extraviado en la esquina por la niebla. O era una mujer quien marcó sus tacones en la espalda de la calle acurrucada para no ver el mismo cielo sin nubes ni claros. Todo él una nube sin sol ni rendijas para el futuro. El invierno se roba las voces y deja solo humo, pequeñas piras en las bocas condenadas al silencio. Es por eso que los sonidos no llegan. Aguardan el calor del verano que las lleva y trae en el aire tibio que no pone resistencia. ¿Qué sacrificio es entre el paladar y la lengua? Todo lo que sobra, lo que adorna, eso es un hombre en el invierno que exige mantas, como la verdad el abrigo mullido de la mentira. El cielo gris postra las cosas y arranca la duda. ¿Hasta dónde debo llegar para llegar? La impenetrable muralla obliga a los ojos a girar hacia adentro en las cuencas. Afuera no queda nada que mirar y dentro solo hay memoria, el recuerdo condensado de cuanto hubo afuera en algún verano o en una primavera. El hombre baja la mirada avergonzada hacia los propios pies. Temeroso de patinar bajo la carga indescifrable de la niebla que lo condena al paisaje de sí mismo. Nevada. Una metáfora transforma el firmamento en la hostia que el comulgante, contrito de estar vivo, traga con la metáfora de Dios. Una metáfora condensa la realidad en un libro hermético, su portada blanca, sin título ni firma, no da pistas hasta que el lector lo abre y tampoco adentro encuentra huellas. Una metáfora encierra lo real dentro de las tapas de marfil, cuya tablilla de cera tampoco ofrece pistas. Es medianoche, no cesa de nevar, y una mujer intenta agarrar su paso al estrecho sendero arrancado al hielo.
Una metáfora teje un gorro como un coágulo en su cabeza y ata a la mano azulada un galgo también blanco que hunde sus patas en el libro. Mella la cera protegida por el marfil. Desmenuza la hostia que debía consumar la comunión de su dueña y a través de ella otros desde la ventana. Una metáfora extiende una mullida lápida sobre la ciudad, borra nombres y fechas. Los padres ayudan a sus hijos a levantar muñecos con zanahorias y ramas podridas. Los niños se revuelcan en la tibieza del frío. Descubren que es el futuro lo que entibia y los espera. Ríen, se quitan los guantes. Lo siguiente, bueno, es un experimento porque es lo que estoy escribiendo y por supuesto es lo que más me gusta, pero probablemente no está terminado. Asumiendo el barranco, Venequia. En el filo mete la mano Mariana aunque corte, porque hace frío, y está empeñada en arrancarle algo a la felicidad, afirma, antes del barranco. Aunque la culpa busca robarle el piso, ella cuna el vino. Se sostienen los recuerdos, balancea una chicharra entre los dedos. Elías usa las culebras para aplastar las colas que parecen infinitas. Infinito es la peor serpiente, una de las que más veneno inyecta. Cuando creíamos probar un mordisco un mordisco junto al barranco. Felicidad es la otra, pero esto hay que olvidarlo. El crujido de porcelana al volverse añicos hace girar las cabezas. No es Graciela, no fue el whisky al borde de la mesa que sembró brasas heladas en la alfombra. Ella sigue intacta, como una figura de cáscara de huevo, con los pies enrojecidos por hilos de sangre. Bailamos en menos de 30 metros cuadrados, música que dejamos atrás, en un lugar que dejamos atrás. Fumamos y bebemos para olvidar aquella música y aquel lugar. Tras la fiesta, cada uno a su barranco, en el primer metro de la mañana, con la inocencia de obreros de la construcción. Las lentejuelas irán cayendo una a una como lágrimas gratuitas. Nottingham. No sostengo sobre mis hombros el mundo, no soy un atlas. Apenas este cielo hermético de Nottingham, donde unos ojos agujerean la densidad, como si Dios dudara y no se marchara del todo. No espero noticia, no hurgo en algún flanco débil del dictador. Esta noche los ojos que cortan el cielo traen el sufrimiento de querer ser hombre. Traen a la memoria junto a huesos y polvo, voces, quejidos y risas de quienes quisieron ser hombres y murieron en el intento. Los ojos asoman cuando no se adivina sol ni luna, cuando el gris cobija lo que pudo ser. Asoman como la ilusión de que hay un cielo y estrella, de que aún cabe alguna posibilidad. Amanece y vendas blancas apenas rasgan el azul, demasiado azul para ser contrañido por algodones insignificantes en términos de gloria. Del bosque sale la flecha, el sheriff lo ignora. Y la flecha solo mató al hombre en él, y la cuerda vuelve a la engañosa inercia. De nuevo noche, huesos en lugar de astros, el cielo ahora una placa, el costillar blanco y la carne ida de quien quiso ser hombre. El pozo negro en Venezuela es más que petróleo. Es una laguna de almas sin descanso en los búnkeres de tortura, bajo grandes casonas con jardineros y pomos de bronce pulido. El cielo de Venezuela es de un azul limpio, sin los ojos oscuros de Nottingham suspendidos en leche. El cielo de la dictadura distrae la mirada y engaña con falsa inocencia. Blanco, celeste, el verdor inunda el cerebro herido como cataplasma de hierba sanadora.
No sostengo sobre mi espalda el cielo de Nottingham, la melancolía de buenos modales digerida sorbo a sorbo con té y pasteles. Ni el bosque legendario, ni el sheriff, ni el bandido. Arrastro un subsuelo convertido en firmamento, donde se mezclan las voces, quejidos y risas de quienes quisieron ser hombres y murieron en el intento. El cielo de Nottingham mira desde lo alto a través de hoyos negros, arrancados al blanco. Camino, yo que pude huir pero no escapar, sobre un cielo azul, hundido en el subsuelo que reúne en una misma paila minerales, rodio, coltán, petróleo, oro, horror, tortura, muerte, obscena riqueza y extrema miseria, dictadura, crimen y cadáveres. Miles de cadáveres en tránsito a sedimentar en piedra. Berlín. El frío y la oscuridad se pegan como otra piel. Puedes frotar con guantes de alambre y sigue allí inseparable. Ningún jabón la disuelve. Eso eres, un espectro amurallado, como las voces que te hablan cuando bajas al trastero, más húmedo y oscuro aún. Son tus muertos o los otros a quienes aluden los bloques de hormigón en la Cora Berliner Straße, dando la espalda a los niños que brincan o a la fila que busca el ángulo más gris para una selfie. Son tus muertos descompuestos al sol o congelados en páramos, sin dolientes ni obituarios en libros que nadie escribe. La voz te pregunta: en tu noche no suenan tormentas, nada ruge como el mar, los vientos, ni las pobres multitudes que machacan la tierra, que los expulsa y los acoge luego como tumba. Sales al frío en tu ciudad ajena, en tu piel ajena, y sabes que es cuestión de tiempo. El último. Él pudo ser Romeo. El lugar está en Madrid, pero es el recuerdo de sus padres, el lugar donde flotan más que pisan, que los envuelve con un muro de gasa, a veces transparente, a veces opaco, como el recuerdo de un recuerdo. Él pudo ser Romeo y ella Julieta, sin castillos en lo alto de colinas enfrentadas, cuando el odio se hace geografía y resulta imposible saber cuántas capas de roca, lava o tierra negra esconde. Ella pudo decir: mi único amor nació de mi único odio. Pudo intentar hacer dormir la muerte y dudar si la rosa huele a rosa. Él pudo decirle: yo soñé tu sueño y ahora tu sueño es real. O una mosca puede acercarte a ti y besar la mano que le espanta. Un ratón puede llegar a través de un resto mordisqueado a tus labios, mientras yo busco en mi cuerpo la ubicación exacta de mi nombre para amputarlo y permanecer en esta tierra mía, porque estás en ella. Ustedes desconocen la palabra exilio. Ustedes carecen del apellido maldito que condena y tortura. Me dicen que hay paz en la filosofía. Ninguna filosofía crea una Julieta. Ninguna filosofía me devolverá mi patria. Él pudo ser Romeo y ella Julieta una noche de un viernes en Primark de la Gran Vía, subiendo él, bajando ella las escaleras que ruedan obstinadas y nunca coinciden. En Madrid, pero en el otro país que los envuelve con su manto opaco. Y no es aquí ni es allí. Gracias. Vamos a cerrar con Verónica Jafé. Estudió letras en Caracas, Venezuela, y literatura alemana en Múnich, donde se doctoró. Fue docente en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela e investigadora invitada en las universidades de Indiana y de Viena, así como editora de diversas revistas y editoriales en Venezuela. Fue
fundadora del servicio de distribución de libros venezolanos Colibrí. Editó el sitio laletra.info dedicado a traducciones de literaturas venezolanas. Ha publicado 3 libros de ensayos sobre literatura venezolana y 7 poemarios, por ejemplo, El largo viaje a casa, De la metáfora fluida y Fugaz lagartija, además de múltiples traducciones de poemas. No es tarea sencilla hablar de forma resumida de la multifacética obra poética de Jafé. La suya es una obra sumamente particular, en la que el oficio de la traducción aparece junto al de la poesía como parte de un mismo movimiento, de un solo aliento poético. Ejercidos y practicados en conjunto, la traducción parece una condición inherente de una vocación poética que se mueve también entre 2 aguas, 2 paisajes culturales. Las raíces alemanas y las raíces venezolanas danzan juntas, imbricando la tradición occidental, Mandelstam, Milosz, Bachmann, con la venezolana, Gervasi, Sánchez Peláez, Montejo. Su poesía, entonces, traduce, dialoga y referencia a grandes nombres como los de Hölderlin, Dickinson, Rich, Bishop o Ward. Las memorias y los paisajes afectivos del sujeto lírico se imbrican y resuenan con estas lecturas agudas y sensibles. Memoria y arraigo no solo cultural, sino también social. La pérdida de las raíces, en particular la pérdida simbólica de Venezuela, no se conjuga desde la denuncia ni la representación del horror, sino desde el duelo, la elegía de una pérdida íntima y espiritual. Otra vertiente fundamental de su obra es la textovisualidad, materialidad, arte visual y poesía concebidos como una sola pieza, con poemas objeto, poemas piezas de arte en soportes como la madera y el cartón. Con ella los dejo. Gracias. Sí, para los bajitos. Sí. Bueno, buenas noches. Primero, por supuesto, quiero dar las gracias a Juan Pablo por la invitación, por el festival, a Daniela por su presentación tan buena y a todos los que hicieron posible este festival, al público tan paciente. Y recojo la hermosa frase del poeta homenajeado Nicanor Vélez, describiendo la poesía como animal sospechoso para toda ideología. Me sirvió para dar una vuelta de tuerca y hablar aquí en un sentido literal de esta metáfora. Porque creo que usar metáforas y escribir poemas es como traducir imágenes. Pero las imágenes en un cuadro también son como una traducción de poemas escritos en idiomas silentes. Hace ya unos cuantos años intento traducir imágenes y metáforas, palabras y formas a poemas visuales. Y son las imágenes, las formas animales, desde los tiempos más remotos, las que ayudan a pensar en lo profundo, en el fondo de la condición humana. Después de todo, apenas hace 12.000 años, los humanos éramos una ínfima parte de la totalidad de la biomasa de mamíferos terrestres. Hace 200 años, un poco más del 10%. Hoy, junto con los animales que usamos o consumimos, somos casi el 100%. Es difícil imaginar la real dimensión de un desastre, reflexionar sobre una extinción. Una forma podría hacerlo en poemas visuales, recordando frases de Elias Canetti. El pensar se aclara cuando se familiariza con las formas de los animales. Y solo ante las figuras y voces animales podemos seguir siendo humanos. Y voy a comenzar de atrás para adelante, o sea, con inéditos. Son politicón. ¿Cuál sería mi más propio adjetivo si pasan los años y mis palabras vagaron por mares diversos? Decir lobo, león, elefante o también vaca, sirena, raya, pájaro en prosa cambia tanto si el sustantivo lleva un adjetivo. Pero entonces digo lobo de mar, león, elefante marino, manatí sirena, mácula manta, pedestre pingüino. Más que decir mujer de género u oficio o lenguas varias, debería comenzar de nuevo por el sustantivo.
es que no es fácil precisar lo animal de la identidad sin adjetivo. Este lo llamé colmillos de infancia. Quedará un bosque blanco, selva arrasada, un erial, decía mi madre, y arenas y desierto, colmillos de caimán de infancia. Casi extinto, porque le secaron las últimas lagunas. Igual, con tierra y blanco y grafito, le seguiré escribiendo a mi anciano cocodrilo. Este lo llamé La Leona Sola y tiene un epígrafe de Pascal, de los Pensées. El ser humano no es ni ángel ni bestia, y la desgracia es que cuando quiere hacerse angélico se hace bestia. Un escritor francés, leí recién, fabula ser autoridad moral. Pensé en la leona sola que vimos tan cerca, más hermosa. Al primer zarpazo hubiera podido destruir cualquier fabulación, autoridad alguna. Hemos perdido nuestro lugar en la cadena alimentaria. Nos resta la dudosa moral de la extinción de los animales. Y cierro con otra frase de Pascal. Corremos sin pensar hacia el abismo después de haber puesto cosas delante de él que nos impiden verlo. Este no tiene título. ¿Qué pasa cuando pierdo la esperanza y quedo rala, silente en la silla manchada de pintura? ¿Será este silencio siempre desesperanza? Al rato pasa un pájaro afuera, detrás de la ventana. Y tiene una frase de Wisława Szymborska. Heredamos la esperanza donde el olvido. Esto se llama Vida Coneja. Un bosque luz que no sea invernal, que sea inmaculado, prístino, impoluto. ¿Es siempre literatura, metáfora de nada? Es un problema no recordar la pesadilla, ya apenas asociada al temor de la presa, que sin embargo te confirma frente al miedo y la duda. Esta es tu vida, coneja, y en este helado bosque entras con todos tus animales. Y ahora les voy a leer del libro que se llama La metáfora fluida. Esto se llama Nunca alcanza. Creo que tiene que ver con la soledad de Antígona. Su tragedia casi suicida se cumple porque ya no puede estar con nadie que la quiera. Pierde a sus padres, hermanos, y su terca piedad no alcanza a cubrir el horror fratricida. Nunca alcanza. Y seguimos creyendo que nuestros resentimientos no tienen consecuencias, o que esa silente resignación de su hermana Ismena pueda ser tenida como respuesta y solución al coral desvarío. Este no tiene título. Aconsejan los confucianos que cuando el gobierno es malo hay que correr a las colinas y huir de la humillación en un retiro a la pintura, no de grandes cuadros colgantes, sino de pequeños pero largos rollos que pueden ser admirados en la contemplación privada de un paisaje, de apacibles colinas, quizás, o también de trágicas caídas, de aguas o de rocas, venerables robles o encinas de sabia cobertura, donde pudiera hallar en mi monte interior o colina ya encina alguna. Este se llama Es hogar tu viaje. Después de la tragedia, de la épica primera, la musa cantó, ya no de cólera ciudades convertidas en cenizas, sino sobre los migrantes. Porque poesía
Solo la mudanza persiste y es hogar tu viaje. Y unos poquitos del libro que se llama Fugaz lagartija. Por miles y miles, en miles de años, han migrado las aves ante las heladas, animando las rezagadas. No lloren, aún con el viento en contra volaremos, y aparecerá, polluela, la esperanza. Agotada parece la fuente, sales y arenas impiden el llanto. Ojalá abriera una ventana al viento, al vuelo del ave fina y ligera, que ayude a mirar mejor desde esta dudosa distancia. ¿Qué se gana cuando se pierde? ¿Qué he ganado yo cuando perdí una casa, un jardín, un continente? ¿Fue arte en verdad ese perder? ¿Arte para ti, poeta? ¿Tu arte? No sé, no parece así ahora. Más bien alivio. Al menos intentar una imagen, un poema. Quizás la próxima, el siguiente. ¿Y la libertad? De intentarlo una y otra vez, con otra voz, persistente como la ola, un yo sobre la arena. Termino con una frase, por supuesto, de Elizabeth Bishop. Tantas cosas que parecen querer perderse. Consuelo, dice un poeta polaco, es lo que no debe dar la poesía, y menos domesticar lo salvaje. Recuerdo poco la cita, pero concuerdo. Ojalá mi perro negro en la cuna y las gatas a mi lado me hubieran prestado sus dentaduras para mostrar, al menos en grafía, la blanca amenaza de esta furia informe y sin rima. Canetti sabía de lo imposible de escribir sin dientes. Arte es lo que queda de una religión en ruinas, creí entender alguna vez. En esta escritura no hay arte ni forma de creencia o entendimiento. Quizás algo de esperanza en encontrar la fuite, fugaz lagartija o su sentido. Y ahora, para terminar, les voy a leer una cosa, una traducción un poco especial. Búho, búho, grande su repertorio, búho, 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 llama el macho cortejando y ella contesta, Y también en fluido glissando, buyu, buyu, y ujo, ujo. O cuando es cuestión de mostrar el nido a la pareja, guduk, 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 que gorgotea, acentuando la segunda sílaba, parecido a la oferta de comida de la hembra, duque, 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 a los polluelos. O también, glup, 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 glup. Estos piden bajito, shne, shne, shne. Pero al crecer es más un áspero y sibilante, chao, 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 sht, sht, sht. Y puede oírse muy lejos y por largas horas. Nada de esto, por supuesto, es traducible. Si nos llamáramos con ululantes cantos, ¿cuáles nombres nos convocarían? Y si en cartón escribimos de cortejos o comidas, quejas o suspiros, ¿qué poemas rimarían con nido, nuda vida? Rilke hablaba de lo abierto. ¿Sería lo blanco su nombre? ¿No palabra niña? ¿Nada? ¿Inaudible? Gracias.
Bueno, en nombre de Casa América Cataluña, muchísimas gracias. Vaya selección, buenísima. Juan Pablo, felicidades y a todo el equipo. Grandes poetas han pasado hoy por acá. Voy como muy feliz a mi casa, con el corazón así como infladito de escuchar estas propuestas tan profundas, al mismo tiempo tan cotidianas, al mismo tiempo pues como muy cercanas. Así que nada, yo simplemente no acostumbro nunca despedir, sino que es Juan Pablo como tiene que ser, como el anfitrión de esta actividad, como su artífice. Pero bueno, ahí no me pude contener para agradecerles de verdad a todas y todos los poetas que han pasado hoy por este atril, porque bueno, eso es lo que decía, han llenado esta casa, ¿sí? La casa interior, esta casa y la casa que también hay más allá de estas paredes. Así que muchísimas gracias y pedirles, también recordarles que mañana estaremos acá, que es como también el punto también así como muy central de este animal sospechoso, que es el homenaje también a los poetas. Entonces pedirles que mañana también nos acompañen. Acá tendremos vino, tendremos este hermoso homenaje pues póstumo al gran Nicanor Vélez, que tanto le debemos a los amantes de la poesía, y también el privilegio que tendremos mañana de escuchar a un gran actor colombiano, a Germán Jaramillo. Bueno, quienes no lo ubiquen, es el protagonista de la película La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Entonces será también muy especial escuchar esos nocturnos latinoamericanos en la voz de ese gran poeta. Y bueno, yo ya dejo que sea Juan Pablo quien siga emplazando. Sí. Sí, perdón. Sí, pues mañana a las 18:30, muy puntuales que somos en esta casa, empezaremos con el recital de Germán Jaramillo, el recital de Nocturnos, y una vez finalice Germán, pues se hará la presentación del libro de Nicanor Vélez, que sería, supongo que más o menos a las 19, porque el recital será más o menos, calculo, ¿no? Media hora, y luego la presentación, que también es esto, apoyar la labor editorial que todos ustedes saben, todas ustedes saben que es tan difícil, ¿no? Entonces también que sea una manera de apoyar a Juan Pablo en este gran esfuerzo, en esta gran labor de acercarnos a estos libros. Así que les esperamos mañana 18:30 por el mismo canal. Cristina, gracias. Gracias, por supuesto, a los poetas, de verdad que nos han brindado una casa por fuera. Mañana haremos algo al revés, que es la casa por dentro, para no quedar desolados, en el sentido de que comenzaremos con los nocturnos leídos por Germán Jaramillo. Mañana sabréis por qué digo la casa por dentro, porque en ese clima quiero yo invitarlos a acercarse a la labor, al pensamiento poético de Nicanor Vélez, que fue un editor que por su brevedad vital, murió a los 52 años, no pudimos tenerlo, pero su labor acerca mucho no solo a los poetas, sino a los escritores, a los autores, a esa forma que es la poesía, que es una forma de pensamiento. Y bueno, es un llamamiento a hacer una vez más de la poesía ese diálogo con nosotros mismos, que aunque estemos con la casa por fuera, tengamos la oportunidad a veces de tenerla por dentro. Así que mañana nos esperamos a las 18:30 y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.